Bien, ya estamos de retorno. El diario Gestión ha publicado el día de ayer, en su edición impresa, justamente lo que el señor Paredes no solamente está haciendo acá, sino también está haciendo allá, ¿no? Allí está señalando algunas cosas que lo hemos escuchado, obviamente, en ese enlace virtual que hizo el mismo viernes de la semana pasada, justo el mismo día que había Asamblea General de los Trabajadores del Sindicato Unificado acá en Talara. Ese mismo día, él hace una teleconferencia y ojo que el día anterior el gerente de Recursos Humanos también había estado conversando con los trabajadores, ¿no? Señalando y diciendo que la vieja dirigencia y todo lo demás, y que han cometido pues un tremendo desfalco de los viáticos y los que han ido por temas de salud también. Entonces nosotros decimos, pero qué casualidad que solamente están cayendo los que han estado en la dirigencia y los que aún están en la dirigencia, por el caso de Oleoducto, Conchán, Lima, ¿no? Pero imagínense, en la actual dirigencia hay trabajadores de Petro que por años se han estado atendiendo en Lima, que han hecho uso en algún momento también de los viáticos y todo, pero a ellos no les pasa nada, es decir, ellos han sido tan inmaculados que han presentado sus informes de la mejor manera y que a ellos no hay ni por qué tocarlos. Esa es la actual dirigencia, ¿no? Porque también hay personas que no han sido dirigentes, pero probablemente tienen ya alguna posición contraria, no a la empresa, sino a la alta dirección, y que caramba, con 6, 8, 10 años de trabajo, ya le dijeron te vas. ¿Pero por qué? Te fuiste evacuado 3 días y me trae la factura con fecha de 4, con fecha de 5. Así, por eso, ¿no? Y han hecho un trabajo, como lo dije la vez pasada, la misma gente de Petro, supongo valiéndose, porque no creo yo que los altos funcionarios de Petro se hayan ido a hospedar al mismo lugar donde se hospedan los trabajadores, o hayan ido por un menú al mismo restaurante que van los trabajadores. No, han tenido que valerse, sospecho yo, de un mismo trabajador, de los mismos sindicatos, porque de esos no faltan nunca. No faltan nunca, siempre hay los chupamedia, los traidores, siempre hay a disposición, ¿no? Aquellos arribistas. Desde las épocas ancestrales de las huelgas, ustedes se acuerdan que habían los amarillos, que eran los que no acompañaban a las luchas, es decir, todo el tiempo han habido, traidores han habido siempre. Pero fíjense ustedes lo que publica el diario Gestión, ¿no? El día de ayer. El diario Gestión, por favor. El diario Gestión tiene titula, ¿no? Que los trabajadores, facturas falsas y todo lo demás. Eso salió el día de ayer, ¿no? 17. Pero en ella, por ejemplo, se cometen también algunas contradicciones. Carlos Paredes Lanata dice: a toda esta gente que la estamos sacando, esa gente no volverá a Petroperú. Y a renglón seguido, ¿qué dice en Gestión? Carlos Paredes señala que se les está respetando el debido proceso. Tienen los días suficientes para que levanten los cargos. Primero dice que esa gente no va a volver. O sea, él ya decidió que esa gente no vuelva. Y luego se les está respetando el debido proceso. ¿Está respetando el debido proceso? Bueno, yo supongo que algunos de los trabajadores que ya deben haber iniciado algunas acciones van a hacer valer sus derechos. Pero también hay que señalar que algunos entes de la lucha contra la corrupción, y apelando a la ley de transparencia, han pedido a la Secretaría General de Petroperú que les alcancen copia, ojo, de la empresa consultora
que ha sido contratada por Petro para llevar adelante estos trabajos, ¿no? Estas evaluaciones, estas cosas sin sentido que están ocurriendo ahora. Es decir, Petroperú es un caso sui generis. A veces nos hace pensar, ¿y a qué se dedica esta gente? Porque hasta para quítame esta paja contratan a una empresa consultora. ¿Por qué? Porque la empresa se ha llenado de consultores. ¿Se acuerdan ayer que hemos hablado un poco de una de las tantas consultorías que dio Petro en el 17, en el 18, en el 19, ¿no? Con esos concursos abreviados que se hacen el mismo día desde que te invitan, cotizas, estudian la cotización, el informe técnico, resuelven y firman el contrato en el mismo día. Eso ocurre en Petroperú y dice que son cosas que están dentro de la ley. Pero el señor Carlos Paredes es otro consultor también. Tiene su empresa consultora que es Intelfin, ¿no? Entonces, él tiene una empresa consultora junto con otros personajes. Intelfin, asesoría financiera y empresarial, y ahí aparece obviamente pues don Carlos Paredes como el principal asesor. Eso es a lo que se dedican, asesoría financiera y empresarial. Esta es la empresa de Carlos Paredes, hace estudios económicos, asesoría financiera, pericias económicas financieras, ¿no? Políticas públicas y desarrollo sostenible, ¿no? Precios de transferencia y cosas por el estilo. ¿Qué más hace esta empresa consultora? Dice ahí, ¿quiénes somos? Nuestro equipo, ¿no? ¿Y quién lidera este equipo? Vean ustedes, Carlos Paredes, socio fundador, y ahí están todos los pergaminos de la Universidad de Yale, ¿no? Y todo lo demás. Ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, no dice ahí cuando fue jefe de asesores de Víctor Hoy Guay, en la época del gobierno de Fujimori, no lo dice. Pero bueno, tampoco habla ahí de su participación en el rescate de bancos, que ya no están, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Asesoría y gestión empresarial, y ahí están todos los servicios que brindan, ¿no? Y luego nos vamos a encontrar con sus principales clientes de don Carlos Paredes Lanata, ¿no? Acá están sus principales clientes. Esos son, dicen, nuestros aliados, ¿no? Ojo, arriba dice, donde están nuestros aliados, léanlo bien, uno de sus aliados es Gestión. Justamente el diario que les estoy señalando que el día de ayer también ha publicado ese mamotreto de que la corrupción se combate en el nivel de los trabajadores, pero arriba no. En el rubro de nuestros clientes también aparece el diario Gestión, que pertenece al Grupo del Comercio, ¿no? Y luego, bueno, tiene a varios, tiene Sporting Cristal, Leche Gloria, fíjese, hay empresas mineras, bancarias y todo lo demás, pero hay una que nos llamó la atención, y es la empresa Repsol, clientes del señor Carlos Paredes Lanata, que tiene el perfecto derecho a trabajar, nos parece muy bien, ¿no? Hay Enel, que también es la empresa energética de la electricidad, ¿no? Aceros Arequipa, ahí está el comercio también, ¿no? Es decir, estos son los clientes a los que asesora el señor Carlos Paredes Lanata. Entonces, cuando aparece algo en gestión, el comercio, bueno, son patines, son pinkies, pero cuando vemos también que aparece algo acá en el tema de Repsol, entonces yo me gustaría preguntarle al señor Vizcarra, por ejemplo, presidente de la República, o al ministro de Energía y Minas, ¿cómo es posible que pongan como presidente de la empresa pública de todos los peruanos, como es Petroperú, a quien tiene como cliente a la empresa que es prácticamente la competencia de Petroperú, que es Repsol, la otra refinería que fue La Pampilla, que fue de Petroperú y que la privatizaron allá también por los 90? ¿Usted no cree, vamos a ponernos acá como abogado del diablo, que
la presencia de Carlos Paredes dentro de la empresa pública no podría ser para sacar información privilegiada, de repente para permitir más bien que el sector privado se vaya metiendo cada vez más dentro de la empresa de todos los peruanos. Pues tengo el derecho a sospechar, ¿no? Tengo derecho a sospechar, porque prácticamente me han traído al adversario, al enemigo, me lo han traído para ponerlo acá en la empresa pública, en la empresa del Estado. Esas son las cosas que llaman la atención. No me sorprende que aquí en Talara, porque la verdad también habemos los que nos mojamos en la defensa de lo que consideramos seguridad energética del país, pero también hay de aquellos pues que, bueno, pues por un sol más, un sol menos, son capaces de dispararle a cualquiera, ¿no? Pero así me llama la atención, yo te lo voy a decir acá, me han enviado un audio de este señor Alejandro Vilches, que tiene un programa, dice, Democracia, en una radio local, donde ha señalado que para él no ve privatización, que él no alcanza a ver privatización en ninguna parte. Yo me pregunto, ¿qué tal si este señor llegase al Congreso de la República? ¿Qué pasa si van los trabajadores a ponerle una queja, un reclamo, y él considera que los trabajadores no están siendo golpeados, que los trabajadores no están siendo abusados y que no hay privatización por ninguna parte? ¿Se imaginan el representante que vamos a tener en el Parlamento? Pero quédense tranquilos, afortunadamente UPP no aparece ni en las encuestas, y eso significa que ahí usted va a perder, va a gastar pólvora en gallinazo, como decimos nosotros en el argot criollo, ¿no? Entonces, no vale la pena, digamos, tener que perder más tiempo en ese tema. Pero de esos hay, y hay siempre, ¿no? Aquí en Talara y en todas partes. Entonces vamos a ir a la pausa, porque de retorno estará con nosotros don Manuel Antelmo Mendoza Criollo, ex dirigente también de Petroperú, y a ver cuál es su particular punto de vista con relación a estos temas de los que hoy estamos tratando. Hoy nos acompaña don Manuel Mendoza Criollo, ex dirigente también de los sindicatos de Petroperú. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches y gracias por Sí, atendernos. muy buenas noches y sobre todo agradeciéndote la invitación para de alguna forma contribuir a dar mi opinión y de repente sirve de alicate para cualquier criterio que te va a manejar la comunidad. Claro, bueno, Petroperú de alguna manera después de los 96 como que detuvo ese embate privatizador, ¿no? Y básicamente quienes han jugado un papel importante ahí, obviamente, son los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. Sin embargo, hoy alcanzamos a ver, al menos desde mi punto de vista, que los 6 dirigentes del sindicato de Talara y algunos actuales de Oleoducto, de Conchán y de otros sindicatos están siendo prácticamente despedidos, según el presidente, pues, por esto que él llama que está combatiendo la corrupción de adentro, como que se está olvidando de la verdadera corrupción. Pero tú que has estado al interior de esto, ¿qué presumes que está pasando en Petroperú? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta de que una de las actividades profesionales, podríamos llamar, de lo que es el empresariado, es buscar alianzas o tratar de combatir determinados elementos que puedan estar dañando el núcleo principal de la empresa. En el caso nuestro, yo reclamo una cuestión que es fundamental. La empresa Petróleo del Perú es una empresa de economía social de mercado. No es una empresa de economía de mercado, como he escuchado y lo ha planteado el señor Paredes Lanata en una exposición de carácter nacional que ha hecho en la ciudad de Lima. Se olvida que tiene que ver con la sociedad también. Esto hace ver de que el señor piensa de que está en una empresa que tiene que combatir las partes supuestamente corruptas, pero
tratando de irse a la zona más débil, o sea, que supuestamente debió haber sido muy fuerte el movimiento sindical para poder soportar un embate de esta naturaleza. Pero lamentablemente los mismos funcionarios de Petroperú desde hace muchos años tenían una interpretación equivocada de lo que es la participación del trabajador en la negociación colectiva, en las evacuaciones que deban realizarse. En ese renglón, la negociación colectiva depende solamente del trabajador, es decir, el trabajador es el único que puede hacer que esta negociación se alargue, se prolongue. ¿Acaso la empresa no es la otra parte que también puede terminar en algún momento la negociación colectiva? Es que la negociación normalmente debe de realizarse en trato directo. ¿Ya? No debe ir a procedimientos legales ni arbitrales como actualmente y últimamente prácticamente los funcionarios de Petroperú se sacudían poniendo de por medio la ley de presupuesto o las disposiciones del FONAF. Y eso motivaba motivaba de que lógicamente tenía que recurrirse a otros estamentos para concluir con la negociación colectiva. O sea, la permanencia de los trabajadores en Lima no era porque se les ocurría, sino porque tenían que terminar la negociación. Tenía que haber una condición de parte de apertura del funcionario, o sea, en otras palabras, el funcionario de Petroperú tiene también su responsabilidad en la permanencia que debe haber en la negociación colectiva. Porque, ¿qué pasa? Que lamentablemente muchos de los funcionarios maniatados por las disposiciones legales no tenían capacidad de decisión. Y entonces, al no haber capacidad de decisión, el dirigente se convertía en un brazo de apoyo del propio funcionario para ir a las instituciones públicas a buscar una alternativa de solución. Y hay aspectos de carácter legal que tú tienes que procesarlos para poder concluir. Pero ello conllevaba, yo lo que quiero es recalcar, que los dirigentes tienen que retomar en la actualidad, es de que la negociación colectiva en la ciudad de Lima no es una situación de los trabajadores, sino que la empresa, por disposiciones del gobierno de la época militar, determinó de que las negociaciones colectivas de las empresas nacionales tenían que realizarse en el lugar de la sede principal, la sede administrativa. Claro. Y por esa razón comenzamos, porque yo he participado como en 20 y tantas negociaciones colectivas, y lamentablemente luego de Fujimori comienzan las trabas en las disposiciones que corresponden a una negociación en trato directo. Y ha tenido, como acabamos de decir, de prorrogarse en diferentes estamentos. E inclusive lo que sí es lamentable es de que no haya habido, digamos, esa apuntalación correspondiente, ¿no? De que yo estoy acá porque la ley me exige que yo esté acá. Yo no, siempre hemos querido hacer la negociación colectiva en la ciudad de Talara o en la ciudad de... Que era más fácil para la empresa destinar 1 o 2 funcionarios acá que llevarse a toda la dirigencia, pero, ¿no? Lamentablemente ese parámetro era lo que originaba esto. Ahora, lo otro sobre los evacuados, no se olvide, los trabajadores de Petroperú, que nosotros hemos tenido esa capacidad de evacuarnos, es porque sencillamente Fujimori destruyó el hospital que teníamos. Porque acá había Porque acá venían los especialistas a tratar los temas de las enfermedades profesionales de los trabajadores petroleros y al mismo tiempo de los familiares. De tal manera de que antes, no olvidemos, acá han habido médicos extranjeros y nacionales que cumplían con las labores de atención médica profesional, inclusive con un departamento de medicina ocupacional, acá en Talara, en el hospital. Vino Fujimori, destruyó todo lo que teníamos, y particularmente el hospital, y eso obligó que exista una acta en el cual el señor privatizador del hospital, que era un médico que venía de Rusia y tanta nota, no recuerdo su apellido, se estableció de que iba a haber atención médica especializada en las clínicas locales y nacionales. Y desde ese momento comenzamos nosotros a tener que evacuarnos
a través de las decisiones de la parte médica de propio Petroperú. No es una decisión unilateral, es una decisión que concluye con la decisión del funcionario de Petroperú. Entonces, más que un problema de carácter económico, es un problema de función administrativa. Exacto. Nosotros al menos conocemos un poco la historia porque, bueno, quienes hemos nacido acá y quienes también tienen pues muchos años en Talara, conocimos el hospital de Petroperú, conocimos lo que funcionaba donde está el MINSA ahora, que era en esa época el policlínico, ¿no? Donde claro, también los familiares... Inclusive las postas, los centros claro, médicos del alto y los órganos, de los órganos. Entonces, todo eso los trabajadores nos atendíamos ahí, no había necesidad. Así por eso luego se hizo, creo, el PANF y ya obligaba a que los trabajadores se tengan que evacuar. Ahora, el PAN es compartido, si bien es cierto, es un porcentaje menor el que pagan los trabajadores por sus familiares, también, de acuerdo a ley, la empresa está obligada a recibirnos sanos y a sacarnos sanos. De acuerdo a las últimas disposiciones. Así está establecido en la ley. Yo no sé de dónde sacan recursos para irse encima de un pago por un gasto. No olvidemos que es un gasto. Cuando tú haces una partida económica para atender a los trabajadores y familiares enfermos, es una partida económica contable que se llama cuenta de gastos. Y las cuentas de gastos, si bien es cierto, son referenciales lo que corresponde a la declaración jurada que firmamos, porque esa rendición de cuentas se llama declaración jurada. Ahí dice el título, que lo vuelvan a leer, dice declaración jurada, y lógicamente adjuntas los documentos. Eso no está en relación directa con el trabajo que tú realizas, es una obligación o en todo caso un compromiso convencional establecido en el convenio colectivo de los trabajadores de Petroperú con los funcionarios de Petroperú para que se le presten los servicios médicos en un sitio, y para eso hay una cuenta de gastos. Que no está asumida al 100% por la empresa, porque el trabajador también aporta. Nosotros también aportamos, y de paso, el trabajador, cuando tiene una atención médica especializada ya en terrenos un poco largos, le pide la subvención a E-Salud. O sea, el fondo se hace con ingresos de subvencionables de E-Salud, con los ingresos propios de la empresa que lo tiene como un gasto, dentro de sus costos de producción determina un gasto, y por otro lado la cuota que ponemos nosotros, lo que ponía yo en mi caso como trabajador. Lo otro, a mi juicio, es la declaración jurada de la rendición de cuentas, es un gasto referencial. Lamentablemente, mira, aquí hay una interpretación que yo quiero dejarla como para que sirva, ¿no?, para quienes están haciendo la defensa. Nosotros somos empresas públicas de derecho privado. Nos votan por faltas de acuerdo a la 728, que es la ley del derecho individual del trabajo, o en todo caso por la ley de negociación colectiva que en este momento rige. Lo otro es de que lamentablemente esto de que es una disposición de una empresa pública de derecho privado para los trabajadores en sus relaciones que tiene, por eso hay negociación colectiva directa y tantas cosas que hemos traído desde hace muchos años, lamentablemente nos meten al terreno de la administración pública. Entonces, nos distinguen. Una cuestión es ser un empleado público y otra cosa es un empleado privado. Como que no están muy integrados, ¿no? O sea, ahí hay una interpretación unilateral de la empresa. Tú me presentas la documentación de acuerdo a los criterios establecidos por la Contraloría General de la República, en la cual tienes que darme todo esto. Lamentablemente ese debate, ese terreno, no ha sido bien establecido en su debida oportunidad. Porque para conocimiento también de las personas, hay una disposición, un decreto supremo del año 80, que establecía que no había obligación de presentar facturas. Sin embargo, como dije antes, siendo referenciales,
para establecer un nivel de confianza, porque los mismos contadores de Petroperú, cuando yo he hecho esta precisión, me decían de que lo hacían con la finalidad de reclamar el IGB, porque cuando tú presentas la factura, presentas con el descuento con el pago del 18%. Del IGB. Si es que gasta 1 millón de soles y tú entregas vas a tener en el fin de año, a la hora de la cuestión contable, vas a tener un retorno de la SUNAT en cuanto se refiere al 18% del IGB. ¿Y cómo pagan los taxis? ¿Cómo pagan las combis? ¿Cómo por eso es de que hay un 30%, en ese sentido sí hay un acápite. Ya. El ámbito de todo esto es una cuestión compleja. Ahora, la defensa tiene que ser precisa, ¿no? En primer lugar, los trabajadores que van a la negociación colectiva representando a los trabajadores es producto de una disposición legal que van a la sede central de la empresa. Claro. Y por lo tanto tiene que haber una partida de gasto para poderles dar las facilidades. Lo segundo, yo estoy evacuado para irme a un tratamiento médico a la ciudad de Lima, producto de una negociación colectiva que establece de que como me destruyeron mi hospital y mi policlínico y mis centros médicos de órganos, trajo como consecuencia de que no me vean acá, sino que me vean en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, en Lima, o si según sea el caso. Y todavía, de paso, te ponen un límite en el PAN. O sea, tú no puedes, a no ser que sea una enfermedad profesional, que pueden pagarte todo, pero mientras sea por el medio del PAN, tienes un límite que, si no me equivoco, están en 70,000 soles máximo. Si te pasas de esa cantidad, te cobran, tienes que devolver, tienes que pagar. Y hay varios que se han quedado así, ¿no? Así deben haber varios. Hay unos, por ejemplo, tengo el caso de algún compañero que ha salido jubilado y que ha salido sin un céntimo porque le descontaron lo que debía del PAN por su esposa, o en todo caso por un trabajador. Que no todo es color de rosa, porque así lo están queriendo, al menos creo yo, que así lo está queriendo hacer entender Carlos Paredes, ¿no? Lo que pasa es de que él se ha ido a un terreno donde supuestamente él quiere un brazo aliado, pero a la prepo, a la fuerza, que él está dentro de lo correcto, de que un gerente, un presidente quiere una empresa en la cual te buscar aliados, pero como he encontrado. Y además hay funcionarios que se le puede dar por su nombre en alguna oportunidad, que desde hace años venían haciendo eso, considerando de que según ellos había mucho gasto médico, pero no lo controlaban, sencillamente lo disponían, y si bien es cierto podría llamarse que han habido excesos, pero no pues como para que se le vaya encima a todo el mundo, crea una psicosis que de paso puede crear también una situación crítica en cuanto a los trabajadores, porque un trabajador psicoseado no te produce pues normalmente. Ahora, Manuel, y antes que nos gane el tiempo, en algún momento Paredes Lanata ha hablado de concesionar las unidades auxiliares, que inicialmente estaban para que las haga el sector privado, luego este señor Velázquez Salazar se durmió en el tema de la adjudicación de estas obras y terminó asumiendo la Petroperú. Es decir, ahora Petroperú prestó plata para construirlas y después de eso el señor Paredes Lanata las quiere concesionar. Ha dicho que el oleoducto norperuano no es rentable para Petro y que va a vender el 15% de la empresa. ¿Estamos o no estamos hablando de los comienzos de otra privatización? Bueno, la privatización está dada de la ley 30-130, si no me equivoco. La que modernizaba la refinería. La que modernizaba. 3130. O sea, la 3130. ¿Por qué? Porque ahí dice de que el Estado se reserva el 51% y que el otro 49% lógicamente puede ser vendido en acciones, claro, ¿no? Entonces, por ese lado, hablando así, a calzón quitado, como decimos nosotros, desde ese año existe esa disposición. Ahora, en este caso, lo que pasa es de que hay que tener suficiente, los talareños, los hombres que somos de Talara, que vivimos del petróleo, que estamos ligados a la actividad petrolera, tenemos que tener claro que hay que poner las cosas en su sitio ya, porque
esa decisión de comprar o de tener recursos del privado, en algún momento van a tomar una decisión en mayoría, si es que no tenemos un Estado fuerte. Mira Por lo que eso pasó con me parece Pampilla, muy ¿no? bien lo que acabas de decir, de que quien tenga que posiblemente asumir el rol en el legislativo, puede ser tentado a que se abra ese 51%. Y ahí sí estamos hechos. Basta con que den 2% más claro, y nos voltean la torta. lógicamente nos convence. Por eso es de que lo que está haciendo está en el marco legal, pero también sé de que había una predisposición por parte de la empresa en cuanto a que el gobierno le conceda los $1.000 millones que se necesitan para poder evitar un costo mayor, porque los intereses posiblemente de una empresa privada estén por encima del 10%. Sin embargo, si es que hay una posibilidad de tener una garantía del gobierno, ese porcentaje puede ser 2-3%, porque entre estados se prestan con mayor facilidad. Claro. Consecuentemente, hay una mayor seguridad. Y eso lo venía haciendo un tanto, lo observo, no lo digo con precisión, porque ojalá que algún día me desmienta el doctor Dahmer. Él venía haciendo una disposición legal ligada a buscar una solución que no permita que hayan capitales privados. Pero Petroperú ha podido tener mucha mayor espalda financiera si no nos hubieran sacado a la mala de los lotes 3 y 4, donde participábamos con el 25%. Hace poco ha habido igual. una sesión de, ¿cómo le llama la municipalidad? ¿Sesión de consejo? No, una reunión que la está Mesa presidiendo. de diálogo. Mesa de diálogo. Claro. Ahí estuvo el señor Yesquén. Sí. Tú creo, me acuerdo que tú estabas dirigiendo la parte de la ceremonia. Entonces yo le hago una pregunta al señor Yesquén. Claro, acá le hemos pasado también. Entonces esa pregunta es clave, porque él respondió de que el lote 192 y el 64 y ya son de Petroperú. Ya son de Petroperú. Al menos el 192 todavía está ahí, ¿no? Entre paréntesis, porque para poder hacer la explotación formal de ese petróleo, que va a servir para la refinería, tienen que recurrir al sector privado. Y si es que no se forra el Estado como empresa, porque mira, Petroperú es una empresa que permite, o en todo caso, hasta genera una posibilidad de controlar el precio de los combustibles. Y por otro lado, le da servicio a todo el país, sin distinción de ninguna clase. Una empresa privada, ¿tú crees que va a ir a los confines de Ayabaca, Huancabamba, en la selva? Ese es el famoso rol subsidiario que yo entonces, creo que cambiar, ese ¿no? rol subsidiario, a veces nosotros los talareños, los ciudadanos de la costa, no lo entendemos, pero desde el punto de vista nacional, patriótico, nosotros tenemos que ser conscientes de que Petroperú es una empresa que nos corresponde a todos los peruanos, porque sirve a todos los peruanos sin distinción de ninguna naturaleza. De tal manera de que, por esa razón es de que hay que forrarse, ¿no? Los talareños tienen que poner, como se dice en el argot común, barbas en remojo, porque si es que este señor tiene intenciones de buscar de repente, por la forma como él se expresa desde el punto de vista estrictamente económico, no es así. O sea, él tiene que recurrir también a tener algún asesor que lo ayude a entender que la empresa es una empresa de economía social de mercado. Muchas gracias, mi querido Manuel, por atendernos el día de hoy. Ha sido un gusto conversar contigo. El tiempo nos ha ganado. Quiero recordarles que este 21, creo que es sábado, estamos apoyando a nuestro colega y amigo Frank Quesada Carrillo, que nos necesita. Así que en el Parque 52, frente al Ignacio Merino, muy cerca de tu domicilio, sí, vamos a estar apoyando al colega Frank Quesada Carrillo. Va a haber que almorzar ahí. Hay que ir a almorzar, ante Frank. Gracias a ustedes. El día de mañana nos reencontramos a la misma hora, 7 de la noche. Permiso.